Bueno, muy buenos días. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Este es nuestro primer día de la semana, culto dominical, donde rendimos alabanza y adoración al Dios vivo. Quiero en esta mañana comenzar bendiciendo sus vidas, deseando que el Dios Todopoderoso cada día sea una manifestación real, poderosa en cada uno de ustedes y que de esta manera podamos ser aquellos que debemos ser en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en el Salmo precisamente 46, desde el versículo 1, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Entonces, es la palabra que declaramos en esta mañana como una palabra de confianza, como una palabra de poder, como una palabra que tiene como propósito que podamos confiar plenamente en la grandeza, en el poder, sobre todo en el amor poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo que su amor les cubra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos tu presencia, tu magnífico nombre. Oh Dios mío, tu santo ser, Señor. Gracias en este nuevo día. Gracias también esta semana que comienza. Gracias porque tu amor es grande, porque tu misericordia, Señor, también es poderosa y hace posible todas las cosas en cada uno de nosotros. Ponemos todo delante de ti con la confianza y la seguridad, Señor, que tú nos ayudas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Su bondad y su misericordia son para siempre. Vamos, por favor, a alabar a nuestro Señor como Él es digno de ser alabado, como Él es digno de ser exaltado, como corresponde en el Señor que podamos, ¿verdad?, glorificar su magnificencia, su poder y su santa gloria, porque Dios es bueno y sus misericordias permanecen por siempre y para siempre.
alianza fiel. Nuestro amor confiamos, hay descanso en él. Jesucristo realmente basta, es suficiente para nuestras vidas y son verdades que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, bien establecidas en nuestros corazones. Este servicio dominical, en el propósito de que sigamos siendo edificados, fortalecida la iglesia en el poder y en la palabra del Señor, es por ello que se convierte en nuestro especial momento de adoración y de exaltación. Ustedes y nosotros, el cuerpo de Cristo, y sobre el cual el mensaje nunca dejará de ser predicado. Yo quiero antes pedirles, por favor, que oremos por la vida del pastor. Ha estado con una crisis hipertensiva, parte de la ausencia que en este momento ustedes ven es por ello, y ha sido necesario que Michelle lo tenga y lo lleve a la urgencia. Entonces vamos a orar por su vida, vamos a pedirle al Señor, como siempre Él lo puede hacer y como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy, y es que sana todo lo organiza, todo lo puede, y nosotros estamos convencidos de ese gran poder del Señor. Padre, en esta hora, Señor, no olvidamos que tu palabra dice que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que siempre tú estás dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad, Señor. Padre, por lo tanto, oh bendito Dios, no tememos cuando vengan, Señor Dios, Padre, las diversas pruebas, las diversas circunstancias, las diversas situaciones. Bendecimos la vida de tu hijo Edgar, Señor, y pedimos que en esta hora seas tú propicio a su necesidad y seas tú estabilizando, Señor, su presión arterial, oh Dios soberano. Bendito Dios, porque tú todo lo puedes, Señor, y tu palabra es medicina, Señor, sobre nuestro cuerpo. Sabemos que tú le amas y que tú le guardas y le cuidas. Por eso no dudamos, Señor Dios, en expresar nuestra confianza en esta mañana en ti. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Esa es nuestra convicción, que toda nuestra vida está en las manos del Señor, que nosotros no debemos temer por nada, ni debemos estar asustados por nada. Él es el Todopoderoso y la suficiencia de su amor nos cubre y nos sustenta. Bueno, yo quiero invitarle a que usted se prepare allí a la reflexión de la palabra. Siempre la palabra es ese alimento que tiene como propósito fortalecer el espíritu, el alma y el cuerpo, porque la palabra debe producir los resultados que ella tiene y es la transformación. De eso es el fruto que habla la palabra, esa transformación en cada uno de los actos de nuestra vida. Hoy tenemos un invitado especial que es amigo de la casa, amigo de la familia, porque somos la familia del Señor, amigo, hermano, allegado, y le amamos muchísimo y estamos agradecidos que Él haya dispuesto su corazón para bendecir esta comunidad cristiana de adoración y fe, porque de verdad, así como lo expresa Él, somos una familia. Y estamos agradecidos con el Señor que Él esté dispuesto. Entonces, el de la persona que estoy hablando es el pastor José Luis Delgado, que no ha escatimado, ¿verdad?, en estar allí presente para traer en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Por favor, prepare su corazón y reciba ahora de ese gran alimento para nuestras vidas. Buenos días, Iglesia, Comunidad Cristiana de Adoración y Fe, Montería. Qué bendición estar con ustedes, qué alegría poder contactarnos a través de este medio y poder compartir una palabra que sé que será de bendición para ustedes. Les saluda su pastor y amigo José Luis Delgado desde la ciudad de Panamá. Este año no habíamos podido tener la oportunidad de estar juntos, pero qué bendición que a través de este medio sí podemos hacerlo. Y vamos a entrar en materia, vamos a la palabra del Señor. Busquemos el Salmo 138. Salmo 138, en el capítulo 138 de los Salmos, nos ubicamos en el versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Escrito está: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué tal si lo dice conmigo?
Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero compartir con ustedes este día una palabra que tiene que ver con los 3 pro del propósito de Dios. El salmista David, el rey David, él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero para cumplir el propósito en nuestras vidas, Dios usa 3 pro. El prefijo pro significa a favor de, o sea que Dios utiliza 3 cosas a favor de nosotros para que el propósito de Dios se pueda cumplir en la vida de nosotros. Yo no tengo la menor duda de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero para eso va a usar 3 pro, 3 a favor de, 3 hacia adelante. Como dice el lema que está escrito en el escudo de Panamá: pro mundi y beneficio, o sea, en beneficio del mundo. Entonces Dios va a utilizar 3 cosas en beneficio de nosotros, que nosotros a veces podemos pensar, por lo menos una de ellas, podemos pensar que no son de mucho beneficio, pero sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Y veamos cuáles son esas 3 cosas, porque David escribe este salmo en medio de un momento probablemente de persecución. Es lo más probable que haya ocurrido, que haya sido un momento de persecución, pero en medio de esa persecución él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, veamos estas 3 cosas que Dios utiliza a favor de nosotros, estos 3 pro. Cuando Dios nos quiere llevar a un destino profético porque tiene un propósito, el primer pro, el primero a favor de que Él utiliza en beneficio de nosotros es una promesa. O sea que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hay promesas. Dígalo conmigo, hay promesas. Hay un pro parecido a promesas, pero no es un pro del reino, es un pro de la tierra, y es el pronóstico. En la tierra hay pronósticos, y en este momento lo que hay son pronósticos negativos por todos lados. Los gobernantes, los economistas, la gente de salud, las autoridades de salud tienen muchos pronósticos que no son muy favorables, pero nosotros no vivimos gobernados por los pronósticos de la tierra. Nosotros vivimos gobernados por las promesas de Dios. Nosotros tenemos esperanza en medio de ese tiempo porque hay promesas. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo primero que hace es sellarlo, es separarlo con una promesa, igual que ocurrió con David. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios te da una promesa y la promesa te separa. Diga conmigo: la promesa me separa. Y esta frase de que la promesa nos separa es muy importante, sobre todo en este tiempo, porque pareciera que nosotros formáramos parte de ese montón de gente que está llamada a fracasar, de ese montón de gente que está llamada a enfermarse, de ese montón de gente que está según las estadísticas del gobierno establecida para que no pueda avanzar. Pero nosotros, Dios tiene un propósito con nosotros. El propósito nos separa porque la promesa nos separa de todo lo que está ocurriendo. Entonces yo quiero que usted diga en esta hora: la promesa me separa. Yo estoy separado. ¿Por qué? Porque tengo promesas. La promesa me separa. O sea que no eres igual a otros. ¿Estás escuchando eso? La promesa te separa y eso hace que no seas igual a otros. O sea que tu destino profético será diferente al de otro. ¿Por qué? Porque tengo promesas. Yo no vivo bajo pronósticos, yo vivo bajo promesas. Y cuando tengo una promesa, la promesa me separa. Y mi destino profético no será el destino profético del que está allá afuera. Mi destino profético será un destino donde Dios cumplirá su propósito en mí. David tenía hermanos mayores a él. David tenía hermanos que eran mayores que él. Tenía 7 hermanos que estaban por delante de él. O sea que cualquiera de los 7 hermanos de David hubiera sido sellado con la promesa, hubiera sido
destinado para ser el rey de Israel, pero resulta ser, ay, bendito sea el nombre de Dios, ya empecé a emocionarme con esta palabra, resulta ser que aquí la palabra nos está diciendo a nosotros que David estaba separado. ¿Por qué? Porque David era distinto de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que distinguía a David? ¿Qué fue lo que hizo diferente a David? El sello de la promesa. Porque es que la promesa te sella, la promesa te marca. Cuando Dios tiene un destino profético contigo, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te marca con una promesa. Él te sella con una promesa, y la promesa te marca, te separa, te sella. Yo quiero que usted entienda en esta hora que nuestro destino profético no será como el destino de otros, porque yo estoy sellado con una promesa de vida, con una promesa de sanidad, con una promesa de prosperidad, de pujanza, de emprendimiento. Yo estoy separado, tú estás separado con una promesa. Incluso esto David se lo llegó a decir a Saúl. Vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Oiga, porque estas palabras el profeta Samuel se las dirige al rey Saúl, y se las dirige al rey Saúl antes de que en el escenario bíblico plasmado en 1 de Samuel aparezca David. Pero antes que aparezca David en la escena de la historia bíblica, ya Dios lo había marcado, ya Dios lo había sellado, ya Dios lo había visto detrás de las ovejas y ya lo había sellado con una promesa. Y se lo dice a Saúl: Dios ha rasgado el reino de ti y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese era David, ese eres tú, amado hermano. Ese eres tú, amado amigo. ¿Por qué? Porque la promesa me separa. Y aquí hubo una confirmación. Vamos al segundo libro de Samuel, y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8, cuando David ha caído con la mujer de Urías Eteo, allí vemos que el profeta Natán va a confrontar a David con su pecado, y el profeta Natán le dice a David: ahora pues dirás así a mi siervo David, Dios hablando a Natán: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces, hasta el profeta Natán le recuerda a David lo que Dios hizo con él. Lo tomó de detrás de las ovejas, lo tomó de allá atrás, de lo apartado, del anonimato, lo tomó de la ignorancia de la gente, del desconocimiento, de la falta de fama, lo tomó y lo puso para que fuera el príncipe, el principal, el líder, el rey de Israel. ¿Y cómo hizo eso? Lo hizo con una promesa. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios te marca, Dios te separa con una promesa. Alguien diga: hay promesas sobre mi vida. Sí, Dios tiene un propósito contigo y ya te marcó con promesas desde que estabas en el vientre de tu madre. Aún en medio de este tiempo de tinieblas y oscuridad que están cubriendo las naciones, Dios ya te selló con promesas. Nosotros estamos sellados con promesa, y la promesa viene por causa de una necesidad, pero no por causa de tu necesidad, sino por causa de la necesidad del reino. O sea que la necesidad del reino, entiende bien esto que te voy a decir, porque la necesidad del reino suple mi necesidad personal. El problema está que nosotros ponemos nuestra necesidad personal por encima de las necesidades del reino, pero es que Dios va a cumplir el propósito de Él en nosotros, no por causa de nosotros, sino por causa del reino. O sea que el propósito no es para que tú te
llenes de orgullo, para que tú te llenes de soberbia. No, el propósito que Dios tiene contigo, Dios lo va a cumplir por causa del reino. Porque sí es cierto que la promesa viene para suplir una necesidad, pero viene para suplir la necesidad del reino. Todo lo que está ocurriendo aquí ahorita está redundando en beneficio de los propósitos del reino. Y por causa de eso, nosotros estamos incluidos en los planes de Dios. Por eso Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque Él tiene planes y nos incluyó en esos planes para que el reino sea beneficiado. No podemos negar otra cosa. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo primero que hace es que lo sella con promesas. El segundo beneficio, el segundo a favor de que Dios pueda cumplir el propósito de Dios, cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay procesos. Alguien diga, hay procesos. Hay procesos. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo procesa. Ay, bendito sea Dios. Dios trabaja en los procesos. Sí, esto es un proceso lo que estamos viviendo. Es que la gente cree que la promesa es una varita mágica. La gente cree que el día que recibe una promesa de parte de Dios, al día siguiente se resolvieron todos los problemas de él. La gente cree que al día siguiente todo va a cambiar, todo va a mejorar. Yo me imagino el día que David fue ungido como rey delante de sus hermanos, que es llamado allá detrás de las ovejas, y lo traen acá delante de todos sus hermanos y lo ungen con el cuerno del aceite, y es ungido y le dicen, tú eres el próximo rey de Israel. Yo imagino que David dijo, wow, de aquí yo voy para el trono, yo me voy de aquí con Samuel para el trono. Pero resulta ser que las cosas no pasaron así, porque la promesa no es una varita mágica. La promesa es un sello que Dios te pone, con el que Dios te marca para prepararte, para meterte en un proceso, para procesarte, para decirte que te necesita, pero no te necesita así como estás. Te necesita de una manera diferente. Así como estás no le sirves a Dios. Si no has sido procesado, no le eres útil al reino. Pero ¿cómo le eres útil al reino? Cuando eres procesado. Por eso viene el proceso. El proceso tiene un beneficio, que es que todas las cosas me ayuden a bien, que se pueda perfeccionar el trabajo que Dios está haciendo conmigo. Por eso en el libro de Job dice que seremos como la luz de la aurora, que iremos en aumento hasta que el día sea perfecto. Sí, ese es el propósito del proceso, que yo pueda ser cambiado, que yo pueda ser mejorado, que yo pueda ser purificado, que yo pueda ser útil para beneficio del reino. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay procesos. Tal vez estás pasando por un proceso en este momento y dices, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Porque Dios tiene un propósito contigo. Yo podría hablar este día de un montón de procesos por los que hemos pasado. Por ejemplo, el año pasado pasamos un proceso con nuestra hija. Puedo decir este día que es porque Dios tiene un propósito, porque lo primero que uno hace cuando entra en el propósito es decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Como diciendo, pero ¿qué mal habré hecho? ¿Qué pecado habré cometido? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Sí, hay una razón, y la razón es que Dios tiene un propósito contigo, y cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a procesar. Entiende bien esto, la promesa no es una varita mágica. Hay cosas que hay que entender de lo que no es una promesa. Y tengo que decir esto de la promesa porque ya estamos en el proceso, porque antes del proceso viene la promesa, pero hay que interpretar la promesa dentro del proceso. Porque cuando estamos en el proceso nos olvidamos que hay una promesa, nos olvidamos que fuimos sellados con promesas. Entonces, por eso tenemos que recordar lo que no es una promesa. Una promesa no es una varita mágica. Una promesa no es una excusa. No es una excusa para dejar de servir. Una promesa no es una excusa para volvernos arrogantes. Una promesa no es una excusa para creer que yo soy el favorito de Dios. No, señor. Una promesa no es para el propósito personal. Una promesa no es para mi beneficio personal. Una promesa no es para avergonzar a los que dudaron de mí.
Porque hay gente que el mensaje hoy se nos ha vuelto tan humanista que creemos que el mensaje se basa en mí. Y como se basa en mí, entonces yo agarro la vida de David, digo, pero lo que no sabían los hermanos de David era que David iba a crecer. ¿Cómo lo verían ahora David? No es que la promesa no es para tu beneficio. La promesa no es para que tú puedas avergonzar a los que un día no creyeron en ti. Ahora sí van a ver los que no creyeron en mí. No, la promesa no es para eso. La promesa es para procesarte. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo, te sella con una promesa, pero también te va a procesar. José entendió eso, porque había una promesa con José a través de un sueño. Sus hermanos se inclinarían delante de él. Y cuando sus hermanos 17 años después se inclinan ante José allá en Egipto y sus hermanos tienen miedo de que este hombre los vaya a matar, José le dice a ellos, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios. Todo esto fue parte de un propósito de Dios. Dios me procesó estos 17 años para que yo entendiera que ustedes no me estaban haciendo daño, sino que todo esto estaba ocurriendo para que yo pudiera salvar a la nación de Israel. Había sido procesado y podía entender esto. Solamente entendemos la magnitud de la promesa de Dios en nuestras vidas cuando hemos sido procesados. Solamente entendemos la magnitud de los propósitos, del destino profético donde Dios nos quiere llevar cuando hemos sido procesados. Pero en medio del proceso es difícil distinguir esto, porque en medio del proceso uno cree que el proceso es para destruirlo. Vuelvo y te digo, el proceso es un pro, es en beneficio de, es a favor de ti. Dios va a usar todo este proceso a favor del propósito que Dios tiene para contigo. David, para llegar a su destino profético, para que se cumpliera la promesa, tuvo que pasar por varios procesos. Uno de esos procesos fue el proceso del servicio. Alguien diga servicio. Hoy en día tenemos gente que quiere plataformas, quiere el escenario, pero no quiere el servicio. Entonces, cuando David recibe una promesa, ¿sabe lo que ocurrió? Al día siguiente estaba con las ovejas. Y cuando estaba con las ovejas, lo volvieron a mandar a llamar. Esta vez no lo mandan a llamar para que sea rey, ya era rey. Esta vez lo mandan a llamar y le dicen, vas para el palacio. O sea, no lo llaman para ir a la casa de su padre, ahora lo llaman para que vaya al palacio. ¿Usted se imagina lo que David habrá pensado luego de ser ungido como rey? ¿Que lo llaman para el palacio? David habrá pensado, me ungieron como rey hace poquito, ahorita me están llamando para el palacio, hoy es el día del que Dios habló, hoy voy a ocupar el trono de Israel. Pero no lo llamaron para sentarse en el trono, lo llamaron para servir al que Dios había desechado. ¡Ay, papá! Lo llamaron para servir al que Dios había desechado. Sí, Saúl estaba endemoniado, un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. ¿Y a quién llamaron para hacerle la liberación? ¿A quién llamaron para sacarle el demonio que tenía? Llamaron a David, el que había sido ungido. Lo llaman para servir al que había sido desechado. Uno de los procesos por los que tenemos que pasar es por el proceso del servicio, porque es muy bonito servir a la gente grande, es muy bonito servir al pastor, es muy bonito servir a los hermanos que tienen dinero, es muy bonito servir a la gente que nos cae bien, pero qué difícil es servir a los que nos caen mal. Qué difícil es servir a los que hablan mal de nosotros, qué difícil es servir al que Dios ha desechado, qué difícil es servir al que no tiene buena fama, qué difícil es servir al que ha caído. Saúl había caído, pero allí estaba David tocando el arpa, sirviendo, siendo procesado. La gente necesita ser procesada. El gran enemigo que tenemos en el día de hoy para los procesos es una palabra que se llama aceleración.
La gente, todo el mundo vive acelerada. Tiene poco tiempo para esto, así que tiene que estar acelerada. Necesita terminar la secundaria aceleradamente. Necesita una carrera universitaria acelerada. Y todo eso lo hemos traspasado a la iglesia, al terreno ministerial. Y queremos aceleramientos en el ministerio. Queremos aceleramientos que nos eximan del servicio. Pero sabe una cosa, el que quiere ser procesado porque quiere que Dios cumpla su propósito en él, tiene que pasar por el proceso del servicio, tiene que aprender a servir a otros. Y no solamente servir a los que le caen bien, sino también servir a aquellos que han caído, a aquellos que Dios ha desechado, a aquellos que están en la condición de Saúl. Hay que aprender a servir en todo tiempo, hay que servir. Otro de los procesos por los que fue procesado, vale la redundancia, por lo que fue procesado David, fue a través de las batallas, los obstáculos, los gigantes. Ya estaba en el palacio, ya Saúl lo conocía, era el gran liberador de Israel, era el hombre que mataba, era el hombre que hacía los exorcismos, pero de nuevo está ya con las ovejas. Y ahora se levanta un gigante, y David se encuentra en el campo de batalla, no para librar una batalla, porque no era el turno de él de librar la batalla. La batalla la tenía que librar el rey de Israel o alguien que se ofreciera en nombre del rey de Israel. Claro, el rey de Israel no lo iba a hacer porque Saúl sabía que había sido desechado, no tenía el respaldo de Dios. Pero ahora, como David está ungido, como David tiene una promesa, como hay propósito con David, David está en el campo de batalla, bendito sea el nombre de Dios, está en el campo de batalla y se encuentra con un enemigo del pueblo de Israel, desafiando, insultando, avergonzando, no a Israel, sino a los escuadrones del Dios viviente. David entiende que si se están metiendo con el pueblo de Dios, se están metiendo con el nombre de nuestro Dios. Y David se molestó con esto. Y David dice, aquí hay guerrero, aquí hay ungido, y vamos a ir a pelear contra este hombre. ¿Quién tenía que ir a pelear contra Goliat? No era David, era Saúl, que era el rey. ¿Quién tenía que ir a pelear contra Goliat? ¿Algún paladín? ¿Algún héroe? ¿Algún voluntario de Saúl? En tal caso, ahí estaban sus 3 hermanos mayores que estaban en el ejército. Ellos eran los que tenían que ir a pelear, pero nadie se atrevía a pelear. Y cuando nadie se atreve a ir a pelear contra Saúl, allí está el hombre que tiene el propósito, el hombre que tiene la promesa, el hombre que está siendo procesado, el hombre que cree que porque lo ungieron el día de ayer, tal vez piensa que ya hoy tiene que estar ocupando el trono, pero que empieza a aprender que si no hay procesos, Dios no puede cumplir el propósito en él. Entonces, agarra el proceso de la batalla, el proceso del obstáculo, el proceso del gigante, lo toma para él poder ser procesado y que Jehová perfeccione su propósito en él, que es para que Jehová pueda cumplir su propósito en él. Uno de los grandes problemas que tienen los cristianos, que tienen los ministros, que tienen muchos siervos de Dios, es que no entienden a cabalidad las batallas, los obstáculos, los gigantes. Enseguida ven al diablo. Enseguida dicen, es que el diablo se está levantando contra mí. Enseguida dicen, es que en la iglesia me tienen envidia. Es que ese hermano me tiene envidia. Es que yo estoy creciendo. No, ese es un mensaje muy humanista. Seamos objetivos en la interpretación del mensaje. Y el objetivo en la interpretación del mensaje no es la envidia de mi hermano. El objetivo en la interpretación del mensaje es entender que las batallas, los obstáculos, los gigantes que se levantan contra mí, no se levantan para que yo sea destruido, sino para que yo sea procesado en beneficio del propósito de Dios, en beneficio de la promesa que Dios me ha dado. Sí. Interpretamos esto de esta manera, lo hacemos de una manera correcta, vamos en el camino correcto y Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, David tuvo que enfrentar un gigante.
David tuvo que enfrentar un gigante que no tenía ni que enfrentarlo él, pero lo enfrentó porque entendió que necesitaba ser procesado. Entienda esto, tienes que enfrentar tus gigantes, tienes que enfrentarlos porque de esta manera, enfrentando las batallas, derrotando los gigantes, derribando obstáculos, es que vas a ser procesado. David tuvo que enfrentar a un gigante que él no tenía que enfrentar. Y sé lo que le estoy diciendo porque en tal caso tenía que hacerlo Saúl. Tenía que hacerlo alguien del ejército. Si usted ve, por ejemplo, la película Helena de Troya, usted sabe que ¿quién enfrentaba al otro ejército? Lo enfrentaba alguien del ejército, no un pastor de ovejas. David no era el que tenía que enfrentarlo. Pero David estaba dispuesto a enfrentar gigantes, aunque no fueran sus gigantes. Aunque su nombre no iba a ser aplaudido probablemente. Pero estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él, siendo el menor de sus hermanos, no siendo parte del ejército, él sabía que este proceso le iba a ayudar en beneficio del propósito que Dios tenía con él. David tuvo que enfrentar varios gigantes. Por lo menos tuvo que enfrentar la injusticia. Mire las injusticias que sufrió David. En vez de ocupar el trono, en vez de ser glorificado por vencer al gigante, tuvo que sufrir las injusticias de las lanzas. En vez de lanzarle una hija, le lanzaron lanzas. En vez de lanzarle corona y recompensas, le lanzaron lanzas. Tenía que ser recompensado con la hija del rey, pero ni siquiera eso le dieron. Enfrentó la injusticia del exilio. Se le prometió un trono, ¿y dónde estaba metido ahora? En una cueva. Pero enfrentó la injusticia. Tuvo en sus manos la vida del hombre que trató de matarlo. La tuvo en sus manos 2 veces, y las 2 veces, ¿cómo enfrentó la injusticia? Perdonando al que le había hecho injusticia. Amados hermanos, esto es parte del proceso. Las injusticias de los hombres son parte del proceso, y el cristiano que quiere que Dios cumpla su propósito en él tiene que saber procesar las injusticias de los hombres. Porque aunque a él se le prometió el trono, no se le dio el trono, se le dieron injusticias. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios usa promesas, Dios usa procesos, pero también usa una tercera cosa. Usa una palabra que se llama promoción. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay promoción. Alguien dígalo, hay promoción. Promesas, proceso, promoción. Qué bonito se oyen las promesas. Qué bueno se oye todo esto de la promoción. Pero en medio de las promesas y en medio de la promoción hay procesos. Pero después de la promesa, después del proceso, después de ser procesado, oiga esto que le estoy diciendo, después de ser procesado, hay promoción. Alguien diga, hay promoción. Yo le voy a decir algo a usted, estamos por ser promovidos. Después de este proceso que estás viviendo, vas a ser promovido. Alguien debería estar diciendo amén en su casa. Alguien debería estar diciendo amén en el trabajo. Alguien debería estar diciendo amén ahora que está escuchando esto, porque todas las promesas que Dios te ha dado, tal vez no son una varita mágica, tal vez te están introduciendo en un tiempo de procesos, pero después del proceso viene la promoción. La promoción promueve proezas. Alguien diga proezas. Escrito está, en Dios haremos proezas. ¿Cuántas proezas no hizo David una vez que se cumplió la promesa, una vez pasó los procesos? ¿Cuánta promoción, cuántas proezas no hizo por causa de que ahora estaba
en la promoción. Por ejemplo, David tomó Jerusalén, una ciudad que no había podido ser conquistada, la ciudad de los jebuseos. David la conquistó. Una ciudad que no pudieron tomar los jueces, una ciudad que no pudo tomar Saúl. Una ciudad que fue importante para la conquista y la guerra contra los filisteos, que venían azotando, como usted sabe, a Israel desde los días de Sansón o tal vez antes. Que azotaron a Israel en los días de Saúl. Pero ahora David estaba tomando la fortaleza de Sión, la fortaleza de Jerusalén. Porque la promoción te lleva a conquistar. Repito esto. Cuando hay promesas, cuando pasas por procesos, eres promovido y la promoción te introduce en tiempo de conquista. La promoción viene producto de conquistar Jerusalén. Jerusalén, la fortaleza de Sión. Lo que no has podido lograr con tus propias fuerzas, necesitas lograrlo conquistando la fortaleza de Sión. Necesitas conquistarlo conquistando la presencia de Dios. Jerusalén. Hay que tomar Jerusalén. Hay que tomar Sión. Cuando conquistamos la presencia de Dios, estamos garantizando que vamos a conquistar cualquier otra cosa. Y yo sé lo que te estoy diciendo porque no es fácil conquistar la presencia de Dios. Requiere de esfuerzo, requiere de pagar precios, pero nosotros podemos pagar los precios porque una vez hemos sido procesados y llega el tiempo de la promoción, podemos tomar la fortaleza de Sión. En Dios haremos proezas. ¿Por qué? Porque la promoción me hace conquistar proezas. David derrotó a los filisteos. En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 20 dice que David conquistó a los filisteos. Lo más interesante, ¿sabe qué es? Que la Biblia no dice cómo David derrotó a los filisteos. No dice cómo derrotó a los filisteos, solo dice que los derrotó. Yo no te voy a decir cómo vas a derrotar a tus enemigos. Lo que sí te puedo garantizar es que la promoción te va a entregar la conquista. ¿Cómo la vas a conquistar? Yo no sé. Lo que sí estoy convencido es que Dios te va a entregar la conquista de los filisteos en tus manos. En Dios haremos proezas. Porque la promoción me lleva a conquistar proezas, a hacer proezas. Otra de las proezas fue que trajo el arca a Jerusalén. Trajo el arca a Jerusalén. El arca había estado vagando, pero no estaba en Jerusalén. Lo que otros no han conquistado, tú lo vas a conquistar. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Alguien que tiene una incertidumbre. Sí, esta palabra es para alguien que tiene incertidumbre del futuro. Incertidumbre de lo que va a ocurrir después de esto. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a emprender? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr salir ¿Cómo voy a evitar caer en el pronóstico económico mundial que dice que la pobreza se va a incrementar, que dice que los negocios van a quebrar, que dice que el desempleo va a crecer? ¿Cómo? Lo que otros no han conquistado, tú lo vas a conquistar. David trajo el arca a Jerusalén. Otros no lo habían podido traer. David trajo el arca a Jerusalén. ¿Por qué David trajo el arca a Jerusalén? Porque lo que otros no lograron, él lo conquistó. Sí, señores. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá ese fiel propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es para siempre y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Y en último lugar, hablando de la promoción,
del tercer pro, del tercer beneficio para que Dios cumpla su propósito en nosotros, dejó preparada la construcción del templo. Oiga eso, dejó preparada la construcción del templo. La gente siempre le acredita a Salomón que construyó el templo, pero cuando usted lee segundo de Samuel capítulo 7 y cuando usted lee la historia bíblica en Crónicas, usted se da cuenta que Salomón fue el ejecutor de la obra de construcción del templo, pero todo el plan, todo lo planificado económicamente, logísticamente, en diseño, en arquitectura, en ingeniería, lo dejó establecido Jerusalén, lo dejó establecido David. Dejó preparada la construcción del templo. O sea que cuando Dios te promueve, cuando Dios cumple su propósito en ti y te promueve, tú vas a dejar legado. Tal vez estás pensando en cómo vas a sobrevivir tú, pero Dios está pensando mucho más allá de lo que tú estás pensando, porque Dios está pensando en qué tú le vas a dejar a otros, en qué tú le vas a dejar a tus hijos, en qué tú le vas a dejar al futuro, en qué tú le vas a dejar a tu país. Tal vez alguien está pensando, ¿y qué mi país me va a dar? ¿Y qué mi gobierno me va a dar? Te voy a decir la verdad, pero eres tú el que vas a resolver muchos problemas para tu país. Eres tú el que vas a resolver muchos problemas para tu sociedad. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su propósito en ti, y cuando Dios promueve a sus hijos, los hijos dejan legado para el futuro. No estarás pendiente de lo que alguien pueda hacer por ti. No. Tú estarás pendiente, otros estarán pendientes de lo que tú puedas hacer por ellos, porque tú vas a dejarle legado a otros. Sí, promoción habla de gobierno. Promoción habla de gobierno. Promoción habla de que tú eres el que vas a gobernar. Ahora David, cierro con esto. Ahora David se convierte en el rey. Ahora David se convierte en el gobernante. Sí, tal vez has pasado procesos de servidumbre, tal vez has pasado procesos de injusticia, tal vez has pasado procesos de escasez, de enfermedad, pero el plan de Dios, el propósito de Dios es que seas tú el que señorees. No, tú no serás señoreado, tú serás quien señoree. Tal vez ahorita te estás señoreando la incertidumbre, pero tú estás llamado para gobernar. Tal vez ahorita estás pensando en cómo sales de esto, cómo sales de la crisis. La crisis se va a enseñorear de mí, pero Dios te está diciendo en esta hora que viene un tiempo de promoción. Es un beneficio a favor de ti. Y eres tú el que vas a señorear, el que vas a gobernar, porque la promoción habla de gobierno. 3 pro a favor de ti. Promesa. Estoy seguro que tienes promesas. Procesos. Los procesos cómo duelen. Los procesos cómo no nos gustan. Pero el proceso te está preparando para que puedas gobernar, pero para que puedas gobernar conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón tuyo. Y la promoción. Estoy convencido que después de este proceso que estamos viviendo, que es duro para la humanidad, que es duro para la iglesia, que es duro para todos, que es duro para tu familia, que es difícil. Pero sí sé algo. Dios cumplirá su propósito en ti. Él no va a abandonar la obra de sus manos. Y tú eres la obra de sus manos. Sí, tú estarás pensando en los pajaritos y estarás pensando en los árboles, pero tú eres la obra de Dios y Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. La misericordia de Dios es para siempre y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Me imagino a David en esos momentos. Tal vez estaría en la cueva, tal vez estaría huyendo, tal vez estaría pasando por el desierto,
tal vez estaría pasando días de frío, de hambre, tal vez estaría pasando por sed, tal vez en ese momento le habían secuestrado a su familia, tal vez en ese momento su propia gente quería levantarse contra él, tal vez estaba haciéndose el loco. Tantos procesos que pasó David, pero en medio de todo lo que él está pasando, él dice: Dios, no desampares la obra de tus manos. ¿Sabes qué? Dios no te va a desamparar. Alguien debería estar diciendo esto: Dios no me va a desamparar. Al contrario, Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, Padre eterno, Padre, qué bueno eres. Padre, gracias. Padre, gracias por que a través de este medio nos permites llegar hasta Montería, nos permites llegar hasta Colombia, nos permites llegar, quién sabe, tal vez más allá. Gracias. Gracias porque todo lo que estamos viviendo es a favor del plan que tienes para con nosotros. Todo lo que estamos viviendo es a favor de tu propósito. Tú cumplirás tu propósito en nosotros porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque nos incluiste cuando todo el mundo nos excluyó, como excluyeron a David. Allí estás tú, oh Dios, incluyéndonos a nosotros. Padre, cuando nadie nos tomó en cuenta, tú nos tomaste en cuenta, incluso que detuviste la fiesta, detuviste la cena para que esperaran que llegáramos nosotros, para que se iniciara la fiesta, porque tú nos tomaste en cuenta, nos incluiste en tus promesas. No vivimos bajo pronósticos, vivimos bajo tus promesas de sanidad, de bendición, de prosperidad, de pujanza. Gracias porque estamos en tus planes. Gracias, oh Dios. Padre, gracias porque hoy entendemos que si estamos pasando procesos duros, difíciles, es porque tú nos estás perfeccionando para algo mejor de lo que tienes preparado para otros. Gracias, oh Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Rey, porque eres maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias y pedimos que cuando salgamos de este tiempo de procesos, podamos ser promovidos a lo que tú has preparado para nosotros, a ese tiempo de gobierno. Mira, Padre Celestial, nuestros hermanos en Montería, bendice la iglesia, comunidad cristiana de adoración y fe. Bendice tu iglesia, bendice los pastores Villamizar. Bendice, Padre Celestial, a cada miembro de la congregación, a cada persona que le llegue este mensaje, para que nosotros podamos ser promovidos en ese tiempo que está por venir, a ese tiempo que estamos seguros que está muy cerca. Gracias, Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Gracias, oh Dios, gracias porque te vas a glorificar y cumplirás tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos, querida iglesia, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima. Sé que también hay un en vivo por allí para compartir algo más con ustedes, así que nos vemos y Jehová cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pastor José Luis, muchas gracias. La verdad que usted siempre ha sido un instrumento de bendición para nosotros como familia de Dios, como esta comunidad cristiana de adoración y fe. La verdad que es un tiempo maravilloso. Esos tres pro que hacen, ¿verdad?, poder entender los propósitos que Dios cumplirá en cada uno de nosotros. No los pierda de vista. ¿Cuáles son esos tres pro? La promesa, el proceso y la promoción. Qué bueno es el Señor. De verdad que glorificamos al Señor. Eso es lo lindo, mire, que podamos. Está en aislamiento el mundo, pero la palabra de Dios nunca estará en aislamiento. Está en cuarentena, pero la palabra de Dios no. Esas son verdades que usted necesita tener en su corazón, que las iglesias somos las personas y estamos en la iglesia del Señor. Quiero en esta hora, de verdad, darle gracias al Señor por darnos esta linda oportunidad
de ser mayormente edificados en la palabra del Señor. Quisiera también aprovechar y mandar un especial saludo a toda la familia de nuestro amado pastor José Luis allí en Panamá. Y es esto lo bueno de la iglesia, que corta las distancias. Estamos en muchas partes para una hora como esta. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, pastor José Luis. Nos vemos. Él estará en un en vivo el miércoles. Por favor, no se lo pierda. Estará con nosotros en Facebook Live a la hora del devocional. Estará este próximo miércoles. Lo aguardamos, pastor. Le mandamos un abrazo bien grande desde aquí, desde Colombia. Le amamos. Bueno, mis amados hermanos, damos continuidad entonces a nuestro servicio. Quisiera orar, ¿verdad?, por toda su fidelidad, por la obediencia a la palabra, a la demanda de la palabra. Nosotros seguimos siendo fiel porque la iglesia se sigue construyendo y seguimos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La fidelidad de sus ofrendas, de sus diezmos, de todo lo que usted tiene dispuesto en el corazón. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque aún los que no tienen en este momento, Señor Dios, tú harás grandes cosas, Señor. Tú eres fiel. Finalmente, tú eres nuestro pastor, el que siempre cuida, el que hace que nunca nos falte nada. Oro por todas, Señor Padre, las familias de la fe. Oro por nuestra comunidad cristiana para que nada le falte. Si alguno hubiese quedado, Señor Dios, sin algún tipo, bendito Dios, de recursos momentáneos, muéstrale cuán grande y cuán valioso, Señor Padre, es para ti. Tú tienes cuidado de su vida y de su familia. Oramos, Señor Dios eterno, Padre, por todos aquellos, bendito Dios, Señor mío, que no, Padre, atienden al aislamiento y saben que la fidelidad está por encima de cualquier situación. Bendigo las ofrendas y los diezmos que tus hijos, Señor eterno, Padre, consigna que tus hijos hacen llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno, mis amados hermanos, y ha sido, ¿verdad?, un tiempo lindo, el día del Señor. Recuerde que dentro de un momento estaremos haciendo nuestra transmisión para nuestros niños, Transforma Kids. Anoche anunciaba que vamos a ampliar la interacción con ellos. Ya pronto se la daremos a conocer para hacer un seguimiento y un fortalecimiento mayor de la fe en la vida de nuestros niños, pues es que no podemos descuidar este aspecto. Así que gracias damos al Señor por todo su cuidado y por todo su amor. Transforma Kids y a las 6 los esperamos en La Crisis Nos Reta a producir cambios. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de sentarnos a tu mesa y comer de ese alimento espiritual de gran bendición y de gran poder. Gracias, Señor, por todas las familias allí, Padre mío, conectada, recibiendo la palabra, siendo alimentados, Señor, por ella, Padre amado, y que puedan, bendito Dios, cada día esta palabra transformarles, porque este es el propósito de ella, y que puedan ser instrumentos, oh Dios, para llevar este mensaje también a otros y produzca el mismo fruto. En Cristo Jesús honramos y bendecimos el nombre del Dios vivo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos.